Esto es una síntesis de múltiples estudios, experiencias laboral y trabajo realizado por Leo, por el amigo Leo Ángel Leonardo Mercedes Matos, cariñosamente Leo Mercedes. Aparte, es importante citar que él en su vida pública también ha tenido vinculación política con partidos ajenos al sistema tradicional y ha querido desde su época juvenil al presente, cuando ya tiene una juventud acumulada, ser un ente a favor de las transformaciones sociales positivas, a favor de las clases vulnerables de la República Dominicana, lo que lo convierte en una persona con una vocación de servicio y una vocación social que se valora mucho. Una nota al margen es que pudieran buscar Leonardo o Leo Mercedes en el programa de Fausto Rosario, Acento, que ha hecho muchas entrevistas, y ahí pueden degustar de una entrevista muy interesante donde él narra sobre sus experiencias en la vida política dominicana. Con nosotros, Leo Mercedes. Muchísimas gracias, mi estimado, y mis más calurosos saludos para todos los amigos que nos acompañan en este momento. Veo muchas caras y personalidades de la vieja guardia, lo cual me honra sobremanera compartir con ellos las inquietudes que vamos a ventilar en este momento. Como perdimos un tiempecito por problemas de la tecnología, voy a tratar de ir un poquito rápido, de tal manera que podamos aprovechar el tiempo que nos resta. Miren, esta conferencia que yo he preparado, que denomino Radiografía del Anteproyecto de Ley de Aguas del Poder Ejecutivo, la he preparado con el fin educativo y orientador, porque alrededor de dichos proyectos se han hecho varios comentarios y hay algunas personas que incluso han pretendido descalificar a quienes critican el contenido y el enfoque de esa propuesta con epítetos inapropiados. Creo que debe ser un ambiente de receptividad, de intercambio, de discusión, porque el país necesita de una nueva ley de aguas. Y esa es la premisa básica en la que fundamento mi exposición. ¿Por qué el país necesita de una nueva ley de aguas? Bueno, porque la ley de aguas que tiene data de 1982, la número 5852, y entonces ya no responde a la dinámica de esta sociedad que de 1982 a este momento ha cambiado significativamente, aunque no lo ha acompañado ese cambio, la justicia necesaria a la que todos aspiramos. Sin embargo, no es lo mismo la República Dominicana de hoy que la República Dominicana en 1982. Pero además de eso, la legislación que es correspondiente, si aparte de esa ley de agua, también ya está obsoleta. Al igual que la institucionalidad en base a la cual funcionan las entidades del agua en la República Dominicana. Esa institucionalidad está muy dispersa, se caracteriza por esa dispersión, solapamiento de funciones, incluso hasta competencia entre ellas. Y en tercer lugar, porque la gestión, el modelo de gestión
en que se ha sustentado el uso y aprovechamiento del agua en la República Dominicana es un modelo de gestión ya desfasado, que ha sido responsable en buena medida de la ineficiencia y la ineficacia de la operación del sector. Por ejemplo, solamente un ejemplo para que ustedes se den cuenta lo mal que anda la gestión del recurso agua en nuestro país, que en la agricultura, que usa más del 70% de los recursos hídricos del país, se pierde más del 70% también. Es decir, que la eficiencia del sector agrario en materia de riego, lo que llega es entre un 25 y un 30%. Y si nos vamos al sector de agua potable, que es la que nosotros tomamos y que maneja el INAPA y las corporaciones, ahí se pierde más de un 60% del agua. Entonces, con esa gestión no hay toro que llegue a buey. Y por eso, por esas otras razones que expliqué, es que se hace urgente que el país se dé una nueva ley de agua. Pero no ha sido fácil. Nosotros estamos tratando de darnos en el sector agua potable, en el sector aguas, una nueva ley de agua desde 1992, cuando el INDRI, con el auxilio de la cooperación japonesa, elaboró el primer anteproyecto que denominamos Código de Aguas y que no llegó ni siquiera a discutirse a nivel de las cámaras. Y después de ese, otros 6, 7 anteproyectos de leyes de agua han estado en discusión desde 1992. Así que hace 31 años que estamos en eso y todavía no logramos nosotros una nueva ley de agua. Pero ocurre que en el marco de esa discusión, los dos últimos proyectos que se han elaborado, anteproyectos que se han elaborado y que han sido de factura oficial, principalmente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tienen una orientación privatizadora, porque están orientados teóricamente por lo que es el neoliberalismo, que, como todos ustedes conocen, achica o trata de reducir las funciones del Estado a su mínima expresión y pasar esas funciones y el patrimonio público nacional al sector privado. Pero esto es más trágico en el sector agua, porque cuando la escasez del agua se está haciendo cada vez mayor a nivel mundial, el gran capital ha elaborado una estrategia a nivel internacional para tratar de apoderarse de los recursos hídricos en el mundo, hasta el grado de que ya ellos introdujeron el agua a nivel de la bolsa de valores. Imagínense ustedes, el agua a ser tratada como una mercancía cualquiera, sujeta al libre juego de la oferta y la demanda de ese mercado voraz. Y a esa estrategia internacional es que obedece los dos últimos proyectos o anteproyectos que han sido elaborados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y que fueron asumidos por el anterior gobierno y por este gobierno.
Este gobierno la radicaliza aún más cuando incorpora las categorías de alianza público-privada y fideicomiso a la problemática del agua y coloca al agua como un bien que puede ser sujeto de una alianza pública-privada o de un fideicomiso. Y a eso lo veremos un poco más adelante, cómo se expresa en ese anteproyecto de ley de aguas. Para elaborar esta exposición, yo he tenido como marco de referencia la encíclica Laudato Si, que todos ustedes conocen, y quien no la conozca, trate de conocerlo lo más pronto posible, de leerla, estudiarla a fondo, porque es uno de los mejores documentos que se ha producido en el marco de lo que es la defensa de los recursos naturales, la madre tierra y de manera particular el agua. Pero además, también tenemos como referencia la Constitución de la República Dominicana, que con todo su tufo privatizador tiene muchos artículos que son positivos y que nosotros debemos defender, como es el artículo 15, que se refiere a los recursos hídricos como un patrimonio público nacional estratégico, inembargable, imprescriptible. Y entonces también está la ley 6400 de recursos naturales y medio ambiente. A esas leyes, junto con la resolución 64292 de la 18ª Asamblea General de la ONU, es que he tomado y me sirvo como marco de referencia para lo que voy a tratar con ustedes a continuación. De manera muy específica, la ley 126, el artículo 126 de la ley 6400 dice que todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad del Estado. No existe la propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos en ellas. Sí, no hay derecho privado sobre el agua, es un bien público. Pero el artículo 128 de esa misma ley dice que el uso del agua solo puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del país. Bien, dije que partía de la premisa de que el país necesita una nueva ley de aguas. Pero no es cualquier ley de aguas que necesita el país. Es una nueva ley de aguas que, sin enajenar los bienes del patrimonio público, ni convertir el agua, sus infraestructuras y sus servicios en mercancía, garantice la preservación de este recurso, lo proteja como bien finito, vital, público, a fin de garantizar la seguridad hídrica y la justicia hídrica del país, su soberanía alimentaria y ese ejercicio pleno del derecho humano al agua y al saneamiento. Pero que a la vez defina un modelo institucional de gestión integral del recurso hídrico que asegure la gobernanza en el uso y aprovechamiento racional y equitativo del agua y el eficiente y eficaz administración y regulación del dominio público hídrico en función
del bien común. Ahora, ¿qué ocurre? El objeto de esa ley, según lo que se enuncia, es ordenar, regular, proteger el dominio público hídrico para contribuir al desarrollo del país mediante la creación de un sistema de gestión integrada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ocurre que desde su preámbulo, que son los considerandos, esta ley evidencia, deja ver claramente las intenciones poco fiables y hasta la falta de ética de sus propiciadores. Porque al referirse, por ejemplo, al artículo 39 de la ley 247/12 de administración pública, donde se define el concepto de descentralización, elimina, está haciendo la referencia a un texto de una ley. Sin embargo, al transcribirlo, eliminan el adjetivo públicas del nombre personas jurídicas a la que el Estado puede transferir competencias y funciones administrativas para que las ejerzan bajo su propio nombre y entera responsabilidad. ¿Qué ocurre? Que al quitarle el calificativo de públicas, deja abierta la posibilidad de que esa transferencia también pudiera hacerse a entidades de tipo privado, lo cual no es así porque lo dice esa ley 247/12. Y aunque ellos pretendan colarlo de manera diferente en el anteproyecto de ley, eso se le cae de cualquier modo. Pero ya en el artículo 2 del desarrollo del articulado de la ley, ese artículo 2 se refiere al ámbito de aplicación. Y en su párrafo, ellos se desnudan al introducir ya entre los prestadores de servicios del agua dos nuevas categorías que no están en ninguna de las leyes existentes hasta ahora, ni de creación del INAPA, de las CORA, de EGI, etcétera, etcétera. Y esas dos nuevas categorías son los prestadores privados o prestadores de servicios de hídrico mixtos. Entonces, no los hay en el país con la actual legislación, y ese es un aspecto positivo de esa legislación vieja. Pero esta nueva que pretenden imponernos, entonces establece ese tipo de prestadores que, con la problemática del agua actual, cuando el Estado debe hacer más énfasis en ser el regular y administrar ese bien para poder hacer justicia distributiva con él, entonces que ahora se pretenda pasarla al mercado del agua y que sean los operadores privados quienes la manejen. Como dicen los creyentes, que Dios nos agarre confesados. Siguen. En el artículo 3 de definiciones es donde más clara se ve la intención privatizadora. Cuando al definir lo que es el concepto de usuario, intentan convertir el agua en mercancía al incluir por primera vez en la historia legislativa relacionada con el recurso hídrico en el país el uso comercial del agua. Entre los diferentes usos posibles
que le daríamos al agua. Más claro de ahí, no canta un gallo. Uso comercial. ¿Qué quiere decir? Que el agua natural, el agua dulce, ese recurso natural que está en los lagos, en los ríos, en las lagunas, en las presas, que eso puede pasar a ser una mercancía que el sector privado venda al igualito que se vende, al igual que como se vende la habichuela, el maíz, el arroz y todos esos tipos de mercancías. Pero siguen en el artículo 4 de la política hídrica, dejando ver cuál es su esencia, al desestimar tres conceptos guías en toda legislación hídrica y de manera particular tres conceptos que la propia Estrategia Nacional de Desarrollo los utiliza como conceptos fundamentales, que son el derecho humano al agua, la seguridad hídrica, para la cual el país se ha dado una estrategia, y la seguridad hídrica y seguridad alimentaria, para la cual existe también una estrategia que se ha dado el país para tratar de garantizarle a los dominicanos la base alimentaria necesaria para su vida y para su existencia. Pero hay un artículo, que es el artículo 5 de los principios generales, en su numeral 2, que habla de la triple dimensión del recurso agua. Los amigos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo han sobrevalorado o sobrevaloran la dimensión económica del agua por encima de su dimensión social y de su dimensión ambiental, cuando atribuyen al agua un valor económico en todos sus usos, lo cual no es cierto. Pero con eso ellos siguen en la línea de lanzar el agua al mercado, exponerla al juego de oferta y la demanda, planteando incluso la creación de incentivos a los llamados usos productivos. Es decir, es una forma de desnudarse, porque ¿cuáles son los incentivos que ahora tiene, por ejemplo, la agricultura, que es uno de los usos productivos del agua, pero no está por encima de lo que es el uso para consumo humano, que la propia Constitución de la República, en ese artículo 15 que hemos mencionado, señala como el uso principal del agua para abastecer las necesidades humanas. Pero hay también una especie de visión cuasi dictatorial, podríamos decir, o no democrática, en el anteproyecto de ley, cuando en el artículo número 5, al hablar de la gestión participativa del agua, parece que están acorde con el carácter esencial de la gobernanza y la sostenibilidad del recurso y la participación, lo funcional que es a ello, la participación de todos los involucrados en los niveles de la gestión del agua. Sin embargo, lo sacan de circulación, es decir, sacan la participación social
de los niveles donde se toman las decisiones. Es decir, se discuta en todos los lugares, pero cuando hay que hacer una decisión, entonces se le otorga la máxima prerrogativa a la Autoridad Nacional del Agua que se crea para que ella sea dirigida por un hombre la que en definitiva decida. Es decir, discutimos, hacemos consenso, pero eso no vale porque quien va a hacer la decisión es el director de la Autoridad Nacional del Agua. Imagínense ustedes qué tipo de democracia es la que se está concibiendo en el marco de esa nueva ley de agua. Pero donde son más terribles y cuasi descarados, por decir, es cuando en el artículo 6 definen los bienes del dominio público hídrico. Aquí, en anteproyecto de ley, se pretende despojar a la sociedad para beneficiar al sector privado, sacando de entre los bienes de dominio público hídrico bienes tan esenciales e importantes como la fuerza hidráulica y eléctrica que se genera con el flujo del agua. Oigan ustedes, las aguas termales, minerales y medicinales incluso pretenden, porque plantean la eliminación del artículo 139 de la ley 6400, pretenden que los 30 metros a ambas riberas de los ríos que establece ese artículo desaparezcan como bienes del dominio público y que solo hasta donde está la orillita del agua sea del dominio público. De ahí hacia afuera todo estaría a opción del sector privado. Pero también ustedes saben que cuando hay crecidas, a veces en los ríos, como fue el caso aquel de la Mesopotamia y otros sitios que hay en el país, la Mesopotamia de San Juan me refiero, y algunos islotes que se forman también en algunos lagos, de presas o demás, eso también se saca del dominio público hídrico, al igual que cómo se sacan los terrenos ganados a cursos y embalses de aguas y los cauces desecados, la planicie de inundación, que son definidas por los niveles máximos de crecida ordinaria de los ríos y de los lagos. Todo eso que he mencionado, los amigos propiciadores, auspiciadores de este anteproyecto de ley, lo sacan del dominio público hídrico para que vayan a ser patrimonio del sector privado que se pretende favorecer con este anteproyecto de ley. En la creación, artículo 17, la creación del Sistema Nacional de Gestión Integral de Recursos Hídricos, que es un paso positivo de los pocos que tienen el anteproyecto de ley, porque eso tiende a dar fin a la dispersión en que existe hoy el sector agua. Sin embargo, se sigue reflejando ese espíritu, esa concesión no democrática del Estado. Cuando se intenta desconocer el carácter social, democrático y de derechos del Estado Dominicano, al excluir la participación social en los niveles de toma de decisiones y sobre todo al eliminar el Consejo Consultivo del Agua como mecanismo de coordinación y consenso sectorial.
dispuesto en otros anteproyectos, pero que aquí en este anteproyecto se deja el Consejo su creación a opción de la Autoridad Nacional del Agua, que como dije está ya dirigida por un consejo y un director ejecutivo. En las atribuciones que en el artículo 18 y 19 hacen a esa Autoridad Nacional del Agua que se crea, en el numeral 21, la faculta para autorizar proyectos de infraestructura hidráulica por medio de alianzas público-privadas. Oigan ustedes por dónde van, ¿eh? Todos ustedes me imagino que conocen ya la ley de alianza público-privada, igual que conocen la ley de fideicomiso público. Pues hasta ahí, o eso, pretenden ahora vincularlo con el agua, su infraestructura y sus servicios. Pero ocurre que el agua no puede ir a las alianzas público-privadas, ni puede ser motivo de fideicomiso tampoco. Por ejemplo, en el artículo 31 de la ley 4720 de alianza público-privada, se prevé la enajenación de bienes públicos, de bienes del Estado, al señalar que eso puede ser posible siempre y cuando sea una decisión legislativa. Pero, ¿qué ocurre? Que la Constitución de la República, en su artículo 15, no permite la enajenación de los recursos hídricos. Entonces, las famosas alianzas público-privadas no pueden alcanzar los recursos hídricos del país, el patrimonio público hídrico del país. El agua no puede ser otorgada en alianza público-privada al sector privado. Pero también en el artículo 51 de esa misma ley se establece la creación de fideicomisos de alianza público-privada con capacidad para contraer deudas y otorgar garantías sobre los bienes que formen parte de su patrimonio. Es decir, que si el agua está otorgada como un patrimonio de un fideicomiso, que es una entidad privada, el agua no se puede privatizar. Entonces aquí se estaría permitiendo que el agua sea privatizada. Pero como ya lo veremos incluso en el artículo 79 de este propio anteproyecto, se plantea que esa agua pueda ser los derechos de uso y aprovechamiento que se le otorguen a las personas pueden ser dados en garantía cuando el beneficiario haga un préstamo, un crédito con cualquier entidad financiera para construir obras relacionadas con ese derecho que se le ha otorgado. Es decir, se le estaría dando la autorización a través de la ley para que un bien que no le es propio, porque el agua no se otorga como propiedad cuando se conceden derechos de uso y aprovechamiento, pero al ser otorgado en garantía, esa agua puede ser embargable.
la entidad financiera. Y eso contradice la Constitución de la República. Es decir, que el anteproyecto está de frente a la Constitución de la República, se sale de su marco regulatorio y por tanto ya ustedes saben que caería en caso de convertirse en ley, lo cual creo que no es posible porque creo que nuestros legisladores no llegarían hasta ahí, de intentar hasta modificar la Constitución para hacer posible un adefesio como parece ser este anteproyecto de ley. Bien, ¿qué ocurre? Que esa Autoridad Nacional del Agua también tiene un problema de divinidad en el anteproyecto. Y es que reproduce ese obsoleto e infuncional modelo actual de gestión que tiene el INAPA, el INDRI y otras instituciones públicas. Y ese modelo es corresponsable de la ineficiencia sectorial, porque ha sido prácticamente inoperante los consejos que lo dirigen, porque están conformados por representantes de otras instituciones que no se interesan por el sector agua y a quienes los proyectos de resoluciones les son enviados a sus oficinas para que lo firmen. Y entonces el director ejecutivo se convierte en ley, batuta y constitución. Y una entidad como una entidad reguladora de servicios, que es un ente de equilibrio para reducir o eliminar los conflictos que se pudieran dar en el sector. Y es una entidad que va a hacer cumplir la ley, los reglamentos, las normas. No puede quedar en manos de la voluntad de una sola persona. Hay que buscar la forma de cómo eso pueda ser dirigido de manera diferente. Y hay una propuesta en el anteproyecto elaborado a nivel del Senado de la República, en el ambiente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que plantea otra forma de constitución de la dirección de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, es un paso de avance la propuesta de creación de la Autoridad Nacional del Agua, o ANAGUA, como yo la denomino, pero hay que tener cuidado con el modelo de administración que se expresa en ella. Bueno, dicen que la ley 24712 no lo permite. Sí lo permite, sí lo permite. Aunque esa ley en verdad necesita ya de ser revisada porque se ha quedado rezagada en relación con el avance de la ciencia y la experiencia administrativa, no solo nacional, sino también mundial. Ocurre que en el artículo 39 se le da autoridad o se le daría autoridad para que los prestadores privados que se pretenden crear y que decimos que no deben ser, usen y aprovechen el agua para cualquier propósito. No puede ser para cualquier propósito. Tiene que ser para propósitos definidos y están muy bien definidos los sectores en los cuales puede y debe ser usada y aprovechada el agua natural. Por otro lado,
ese anteproyecto en su artículo 60, al hablar del ordenamiento jerárquico del uso de las aguas, trata de santificar una injusticia que viene de viejo al tratar de impedir que la Autoridad Nacional del Agua que se crea pueda revisar y hasta derogar lo que son los usos y aprovechamientos de recursos aguadados en el pasado. Y lo limita solo al 10%. No puede ser posible que sea solo un 10% porque hay muchos de esos usos, títulos de uso y derecho, uso y aprovechamiento de agua que fueron dados durante regímenes dictatoriales a todas las camarillas partidarias de esas dictaduras o de gobiernos pseudo-democráticos que también han tenido prácticas semejantes. Hay un concepto que se introduce en el anteproyecto, que es un concepto que hay que analizar con pinzas. Y yo llamo la atención al respecto de los abogados licenciados en derecho que hay en esta tertulia y que participan de ella. Porque se ha sustituido de lo que fue un anteproyecto anterior el concepto de concesión, pero solo el título, concesión, y se está usando lo que se denomina el derecho real administrativo de uso y aprovechamiento de aguas. Pero ¿qué ocurre? Que el derecho real, lo saben más los abogados que yo, es un derecho patrimonial. Y el derecho al agua no es un derecho patrimonial, aunque lo quiera decir determinados especialistas del Banco Mundial que dicen que el derecho al agua es un derecho real. No puede haber patrimonio privado sobre el agua. En consecuencia, el agua no puede ser un elemento del derecho real. Claro, se ha creado la categoría de derecho real administrativo desde, digamos, principios del siglo pasado, pero eso todavía está en discusión. No hay unanimidad en relación con ese criterio, porque hay tratadistas que dicen que usar el derecho real junto con el derecho administrativo es desnaturalizar el derecho real. Entonces no están de acuerdo con la categoría de derecho real administrativo, porque aunque la concesión, que es el concepto por el que se está utilizando el de derecho real administrativo, otorga derechos muy, digamos, extendidos a los usuarios a quienes se les titule con esos derechos. Sin embargo, no son sinónimos. Pero tampoco, aunque no sean sinónimos, el agua no puede ser concesionada cual si fuere el oro, la plata, la sal y el yeso, o cualquiera de esos otros minerales que se otorgan en concesiones que son hasta por 75 años. Usted no puede, salvo
la concesión del derecho para proveer agua potable a partir del agua natural, que son unos títulos que se otorgan de manera perenne, sí, para siempre. Pero usted no puede hacer eso en todos los casos del uso del agua. Es decir, que ese concepto hay que analizarlo con pinza, porque sí tenemos claro que el agua no puede ser patrimonio privado. Pero al mismo tiempo se establece en el artículo 70 que eso sería otorgado por 40 años y prorrogables por 20 más. Salvo, como digo, el carácter del título que se otorga para el uso y aprovechamiento del agua para consumo humano. Otorgar otro derecho por 40, 60 o más años es sencillamente cuestionable y habría que tener cuidado con eso. Pero en el anteproyecto, como se plantea, y se plantea en ese tiempo, es porque se está hablando de periodo de recuperación de las inversiones privadas en el sector agua y la rentabilidad, que de seguro se refieren a la privada, de los proyectos que sean financiados por el sector privado. Entonces, hay que tener sumo cuidado al momento de discutir este concepto de derecho real. Como dije anteriormente, en el artículo 70, que se refiere al otorgamiento de garantías de derechos, se establece, ya no lo voy a repetir, que el derecho al uso y aprovechamiento del agua pudiera ser otorgado en garantía para préstamos. Ya lo traté, no voy a repetirlo de nuevo. Pero al mismo tiempo hay otro elemento que hay que tener sumo cuidado con él, y es de la transferencia de derechos de uso y aprovechamiento. Eso no puede permitirse que sea transferido de un beneficiario a otro en cualquier condición, porque estaríamos corriendo el riesgo de crear un mercado del agua. Y ya hemos dicho, el agua no es mercancía, es un bien vital que no puede ser sujeto de la oferta y la demanda en el mercado, y que es el Estado el que tiene que regular, controlar, administrar, gestionar para beneficio social y el mejor beneficio de la sociedad en términos de sus políticas, y no pasarlo al sector privado. Dos últimos asuntos. En el artículo 76 del anteproyecto de ley se habla del cambio de uso del agua en emergencia. Y ustedes saben lo que son capaces de plantear los amigos que elaboraron este anteproyecto, que tiene todo el tufo de ser Made in Banco Mundial o Made in USA. Se plantea el pago de una indemnización al que tenga un derecho real administrativo de uso y aprovechamiento del agua. Cuando en época de sequía o por causa de fuerza mayor, para mantener el servicio de aprovisionamiento de agua potable
a la población, la autoridad utilice parte del agua otorgada en derecho a un beneficiario para hacer eso. Entonces, el anteproyecto plantea que por esa cantidad de agua usada habría que darle una indemnización al beneficiario del derecho. Eso no se planteaba en ningún anteproyecto y lo sacan ahora. No puede haber indemnización sobre el uso de un bien que es público, que es social y que a usted se le otorga en derecho de uso y aprovechamiento de manera restringida mediante un derecho que se le usa, que se le otorga, para entonces tener que pagarle cuando la sociedad necesite del uso de ese bien que es suyo para satisfacer una necesidad en una situación de emergencia. Entonces, no puede haber pago de indemnización. Lo voy a poner muy claro con un ejemplo que he usado ya varias veces. Imagínense ustedes que el Consorcio Azucarero Central, arrendatario del Ingenio Barahona, tiene derecho al uso de alrededor de unos 8 metros cúbicos por segundo para regar su tierra. El acueducto del suroeste usa unos 2 metros cúbicos del río Yaque del Sur para potabilizarlo y darle agua a la región Enriquillo. Si en una situación de emergencia el INAPA tiene que acudir a parte del agua que le ha sido otorgado en derecho al consorcio azucarero, entonces los usuarios del servicio que han sido beneficiados con esa agua que ha sido utilizada tendrían que pagarle al INAPA y el INAPA tendría que cobrarle para pagar al consorcio azucarero central el agua que ha sido utilizada. Imagínense ustedes hasta dónde están queriendo llevarnos con este anteproyecto de ley. En el artículo 96, vamos a dejar ese que ya lo referimos. Por último, hay varias ausencias muy sensibles en este anteproyecto de ley. Una es las aguas transfronterizas. La otra es la investigación y el concepto de nueva cultura de agua como herramienta de la gestión integral del recurso. Y las aguas pluviales y los sistemas de alcantarillado pluviales que en las leyes de creación del INAPA y la CORA se le atribuye como funciones. Pues este anteproyecto de ley se los está quitando. No sabemos por qué. Hasta ahí mis comentarios en relación con este anteproyecto de ley y quedo a disposición de ustedes para cualquier tipo de pregunta. Muchísimas gracias.